Dios les bendiga nuevamente. Les saluda su servidor, Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos nos disponemos a continuar con este estudio de la serie de lecciones con base al Espíritu Santo. Un estudio acerca del Espíritu Santo. Y en estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 7. ¿Qué es lo que vamos a estar desarrollando en esta lección y que realmente requiere de nosotros? Pues mucha atención, mucho cuidado, y es por un punto que tiene que ver con la culminación de lo que es los dones milagrosos. Vamos a estar con lo que es el fin de los dones milagrosos. Pero es aquí donde contestamos a la pregunta, siguiendo aquella serie de preguntas: ¿por qué es que terminan los dones milagrosos? Recuerden que estábamos con quién es el Espíritu Santo, qué hace y cómo lo hace. Hemos hablado de cómo lo hace y tiene que ver con la inspiración de la palabra de Dios, de revelar y de dotar a aquellos hombres en el siglo primero de la iglesia. En estos momentos contestaremos entonces por qué terminaron los dones milagrosos. ¿Por qué es que esto acontece? ¿Por qué es importante hablar este detalle? Bueno, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de lo que es este tema, nosotros debemos considerar que en lo que es las denominaciones, en grupos religiosos que están alejados de la verdad, sostienen doctrinas erradas en cuanto a lo que es los milagros. Muchos profesan tener la habilidad de poder hablar otros idiomas de manera milagrosa. Profesan que ellos, pues Dios les habla al oído y ellos hablan a las demás personas y lastimosamente muchos creen lo que ellos están diciendo. Hacen un show, montan un espectáculo y les dan a entender a las personas con lo que ellos hacen, utilizando diferentes métodos de manipulación, lo que ellos creen. ¿Con fines de qué? Fines de lucro, fines de poder obtener ganancias deshonestas. Y es algo que está en contra de lo que enseña la escritura. En esta lección nos vamos a enfocar en esto. Sinceramente, muchas veces cuando hablamos de estos temas, suenan como verse confrontativos. Bueno, la verdad es que la palabra es muy directa y es muy clara. La verdad es que la palabra nos manda a defender la sana doctrina y a sostenerla y a señalar el error. Hay que hacerlo. Y en estos temas que son tan delicados, es necesario y es imperativo hacerlo, porque lastimosamente esto pasa a muchas personas y quizás usted que vea este video sea una de ellas, tenga un corazón honesto y humilde y amoroso y en muchas ocasiones haya sido engañado por personas que son fraudulentas y que buscan lo que es engañarlo para obtener medios monetarios de parte suya. Sin embargo, la Biblia nos muestra que en ningún momento en el siglo primero de la iglesia, cuando personas realizaron milagros siendo dotados por el Espíritu Santo, nunca lo hicieron con un fin deshonesto, nunca lo hicieron por un beneficio personal. Así que esto es de mucho cuidado. Vamos a hablar del fin de los dones milagrosos. Cuando hablamos de los milagros, nosotros debemos definir un poco esta palabra. Hay varias palabras que se utilizan. Una de ellas es esta que vemos acá y tiene esta definición, por ejemplo. Un milagro es un acto sobrenatural que viola las leyes de la naturaleza, un acto inusual. Es un milagro trasciende el curso común de la naturaleza. Así que si nosotros vemos, por ejemplo, a alguien que no ve, el curso común para ayudarle a que pueda ver o facilitarle la vista es conseguirle unos lentes que se puedan ajustar a aquella persona y pueda lograr ver con mayor facilidad. O si realmente tiene un problema más grave, necesita una operación, que intervengan doctores y que realicen un
cierto tipo de lo que es operación, un tratamiento quirúrgico. Hay algunos que realmente no pueden realizarse, no se ha encontrado un medio. Bueno, cuando hablamos de un milagro, no pasan estas cosas. Un milagro es que si una persona está totalmente ciega, por ejemplo, y que hay muchos ejemplos en la Biblia, esa persona de manera genuina e instantánea, un milagro lo que hace es violar todos esos procesos naturales que ocurren para que esto se dé, y lo que hace es que de manera pues instantánea o en ese momento, algo que las personas notan, lo pueden dar como evidencia, sucede en ese momento como tal. Pero esto tiene características que era el hecho por el que se daba en el siglo primero. Esto servía para probar que el mensaje, al ser novedoso, viene de parte de Dios. Aquellas personas iban a predicar el Evangelio. Venimos a predicar un mensaje que viene de parte de Dios. Esto se comprende más cuando se ve el Antiguo Testamento y se lee, por ejemplo, Deuteronomio 18 del 18 al 20 o del 16 al 20. Características importantes. Pero cuando las personas en el siglo primero de la iglesia, ellos fueron dotados, que hemos hablado que en Hechos capítulo 2, nosotros vemos ahí que los apóstoles son dotados milagrosamente. Después, con el transcurso del tiempo, vemos que ellos imponían sus manos y muchos eran confirmados, y vamos a ver textos claves acá. Pero ya las otras personas tenían la habilidad de poder o hablar otro idioma de manera milagrosa, tener diferentes tipos de milagros, que ahorita vamos a estar detallando esto, dones milagrosos. Sin embargo, esta era la razón por la que se realizaban estos milagros en el siglo primero de la iglesia, porque el mensaje era novedoso. ¿Cómo podemos justificar esto? De la única manera, con la Biblia. Así que más adelante vamos a estar utilizando textos. Una de las palabras que se utilizaban para ello era la palabra señal. Una señal lo que hacía era enfocar el propósito del evento milagroso. Apelaba a lo que eran las profecías de la misma manera. También podemos ver esta otra palabra, prodigio. Muchas veces se utilizaba la palabra prodigio. De la misma manera, vemos que esta palabra es un evento que excede los límites de la naturaleza. No es algo común, no es algo que surja naturalmente. Por eso es que vemos estas características que son importantes. Una maravilla apela a la admiración de la persona. La persona se admiraba, veía que esto no era algo normal, que esto no podía venir si no es de parte de Dios. Por lo tanto, el mensaje era confirmado que era de parte de Dios. Por eso acontecía esto. Así que estos detalles son necesarios que nosotros día con día los tomemos en cuenta. Esto sucedía. ¿Por qué hoy es diferente? ¿Por qué hoy no sucederían los milagros? Bueno, aquí van a haber varias respuestas a ello, pero una de las respuestas que podemos ver con solo la definición y estas características es que ya tenemos el mensaje completo. Si el mensaje está completo, ya no es un mensaje nuevo, sino que ya tiene años y ha sido dado una sola vez, ya ha sido recopilado, pues tiene todo lo necesario para ser creíble, porque todo esto se dio y todo esto ha sido probado, todo esto ha tenido su evidencia como tal. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a hablar de estos 4 textos y nos vamos a enfocar en la primera carta a los Corintios. Vamos a dar un comentario relacionado a uno de estos textos, pero debemos ver de manera introductoria lo que es este libro un poco. Cuando nosotros hablamos de los Corintios, este lugar fue muy bendecido como tal. Este lugar realmente tenía diferentes dones milagrosos que vamos a ver aquí en el capítulo 12. Sin embargo, habían grandes problemas en los que ellos estaban pasando. Había mucha carnalidad, había un comportamiento muy inmaduro, muy carnal, y aun el tener estos dones milagrosos, podemos ver que estas características que ellos tenían y cómo los usaban, no era una manera adecuada. Veamos aquí en el contexto
en el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí tiene que ver con dones milagrosos. La palabra utilizada aquí en griego es importante. Si bien es cierto, la palabra utilizada acá es diferente a la palabra utilizada en el lenguaje que es utilizado por el escritor en el libro de los Hechos. Pero esto no quiere decir que sea algo diferente. ¿Por qué? Porque el contexto mismo está haciendo referencia aquí que esto que se está dando era un poder milagroso, capacidades milagrosas, de la misma manera como lo vemos en el contexto que nos comparte el libro de los Hechos. Hay que respetar el contexto de cada libro y quién lo habla. Vemos que uno era Lucas. Lucas era un griego o esto sería especular mucho. Lucas era gentil y vemos esto por las características que se comparten tanto en Hechos o tanto en diferentes epístolas que se nombra acerca de él. Pero Pablo era judío, así que hay que considerar que son dos personas diferentes. Los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esto es claro y van a estar en total armonía, así que no hay contradicción. Hemos visto en la lección anterior que el libro de los Hechos no tiene contradicción alguna y no va a haber contradicción con los detalles que se comparten acá. Aquí se utiliza otra palabra. Sin embargo, vemos que aquí se está diciendo que eran espirituales, algo milagroso. ¿Por qué? Porque lo sigue nombrando aquí. Veas en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Vemos que se utilizan varias palabras para hablar de estos detalles, dones, ministerios, operaciones. Bueno, es importante esto. Dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros de ciencia, a otros según el mismo Espíritu, a otros de fe, a otros dice dones de sanidad, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento y a otros géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Aquí vemos una gran lista que se comparte de aquellas personas que tenían esta capacidad que en el versículo 12 dice y 11, vemos desde el 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos que Él repartía esto, que era milagroso, con un propósito. Esto es algo importante. No era algo que alguien podía decir, ay, yo lo tengo y la otra persona no podía probar que realmente sí lo tenía o lo que la otra persona estaba diciendo que realmente venía o no de Dios. ¿Por qué vemos esto? Si nos vamos al capítulo 14 por un momento, vemos que en el versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Es algo que se podía reconocer cuando las personas tenían inspiración, tenían revelación y aquellas personas podían reconocer esta capacidad que el apóstol Pablo tenía y que este mensaje venía de parte de Dios. Pero cuando hablamos aquí de dones milagrosos, es importante que entendamos esto. Aquí estamos hablando de Corinto, pero era algo que en el siglo primero de la iglesia se daba. Sin embargo, aquí en contexto es porque se está listando algo que ellos tenían, pero se va a mostrar una problemática que ellos muestran. Si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que es el capítulo 13, nosotros vamos a ver que aquí se habla en grandes rasgos del amor, por supuesto. Pero aquí es porque el amor está por encima de todas las cosas y en el capítulo 13 se les va a dejar claro a ellos la transición de los dones milagrosos. Esto iba a acabar y ellos debían de actuar de una manera adecuada porque esto no era algo que iba a ser para siempre. ¿Por qué? Veamos un poco el capítulo 13.
En el capítulo 13 vemos cómo él empieza a hablar y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea que no sirve, que no tiene un fruto. Y si tuviese profecía, vean que ya no es lengua, ahora profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí va a seguir dando estas características y va a mostrar el amor. ¿Por qué? Porque aquí había una carencia de algo en estas personas. Ellos debían de realizar todas las cosas con amor y no estaban usando de manera adecuada esto. Y les va a mostrar la transición. Del versículo 4 al 7 se muestran características de lo que es el amor que debían de tomar en cuenta. Pero cuando vamos al 8, dice algo, dice el amor nunca deja de ser, pero las profecías, dice que se iban a acabar. Dice también el texto, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí se están utilizando quizás los dones que eran más vistosos o que ellos estaban queriendo utilizar más. Dice, probablemente, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice más, cuando venga lo perfecto, dice el texto acá, entonces lo que es en parte se acabará. Qué importante es esta palabra. Este texto aquí, lo perfecto, este artículo que se está utilizando acá, nos hace a nosotros algo que es dejarnos claro que lo que está queriendo hablar el escritor es lo perfecto. O sea, tiene que ver lo completo de esa revelación, del fin de los dones milagrosos, y es la revelación de la palabra. Cuando la palabra estuviese completa, eso sí iba a acabar. Ya esto no iba a seguir usándose más. Esto iba a tener su fin como tal y ellos debían de tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Vemos como dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya es lo que era infante en la iglesia, esto iba a tener su fin. Los dones milagrosos no era lo mejor que iba a pasar. ¿Por qué? Lo mejor es ya tener todo completo, toda la revelación completa. Ya esto iba a terminar, ya iba a venir a terminar esta parte de preparación de la iglesia, lleva a terminar y iba a estar lo completo, donde iba a estar todo lo necesario, todo lo completo para que la iglesia supiera cómo debía de seguir el camino, cómo marchar, cómo avanzar. En el siglo primero de la iglesia, ellos debían entender esto. Los dones iban a acabar. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto permanecería, pero lo que eran los dones, lo que era lo milagroso, la capacidad de hablar idiomas, esto iba a tener su fin y ya tuvo su fin. ¿Por qué? Porque ya vino lo completo. Cuando lo completo iba a llegar, que era la revelación, nosotros entendemos que el último apóstol en escribir el Juan, esto iba a culminar. Ya las personas no iban a seguir hablando, no iban a seguir teniendo profecías, ya no iba esto a pasar más. ¿Por qué? Porque ya estaría todo lo necesario. Ya eso terminó. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos al 14, aquí se ve cómo se regula a ellos los dones, porque la manera que ellos se conducían no era la manera adecuada. En el versículo 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, si él habla en ese idioma, a Dios, las personas no le van a entender. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza, o sea, el que le habla a las personas, dice, habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Así que era importante los idiomas
En este caso, lenguas es idiomas, tiene que ver con idiomas, no es idiomas desconocidos para las personas, son conocidos. Quizás es desconocido en el sentido de que las personas no lo hablaban, entonces no podían entender lo que ellos hablaban. Por lo tanto, era esto de mucho cuidado y estaban manejando esto mal. ¿Por qué era mejor que ellos consideraran lo que es profetizar? Porque esto iba a edificar a todos, todos iban a entender y lo iban a animar. Dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Vemos esto? Si hay alguien que pueda interpretar, esto se podía dar. Es como que hoy una persona, que esto no pasa de la misma manera, una persona llega y se para en un púlpito y habla inglés a un grupo de personas de habla hispana. Nadie le va a entender, nadie, solamente Dios. Pero para que ellos sean edificados, ¿qué debe pasar? Un intérprete para que ellos puedan entender. Así que es necesario esto. Pero no pasa como en el siglo primero de la iglesia. Dice el texto, vamos a leer un poco más adelante, como por ejemplo lo que es el versículo 14. Leamos este texto, dice, porque si yo oro en lengua desconocida y mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Así que aquí vemos más características que son importantes. Era necesario que se usaran de manera correcta. Estas personas no lo estaban haciendo como tal. Y aquí se empiezan a dar más características que ellos tenían que tomar. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podés profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero aquí nosotros vemos detalles. Esto es algo que pasaba de manera milagrosa. Hemos hablado del 12, vemos el 13 y vemos aquí otros detalles. ¿Qué es lo que debemos entender aquí? Cuando vemos estas palabras, es necesario que consideremos que estos detalles que se dan aquí, nos dan a nosotros la información de cómo los dones, inclusive en el siglo primero de la iglesia, pues debían de usarse de manera adecuada. Pero estos dones milagrosos que se daban en el siglo primero de la iglesia, de acuerdo a Hechos capítulo 8, 14 al 20, vemos que era por imposición de manos que se daba. Podemos ver que estos detalles que se comparten aquí, se da una transición de los dones, de que se les muestra a ellos que esto iba a terminar, que esto llegaría a su fin, y este detalle es muy importante. ¿Por qué razón debemos tomar en cuenta que esto es importante? Por el mismo hecho de que cuando nosotros hablamos de los dones milagrosos, debemos ver que tenían su utilidad. En el siglo primero de la iglesia tenían su utilidad. Aquellas personas tenían revelación o recibían lo que era un mensaje, unos profetizaban, hablaban el mensaje de Dios, pero era necesario que esto cumpliera su propósito. Muchos de estos mensajes que se daban, nosotros podemos ver que cuando era otras personas y en este caso no era la iglesia como tal, al ser novedoso ese mensaje debía de ser confirmado.
Vemos en el capítulo 15 lo que se debe predicar, el Evangelio. Esto es algo que se debe predicar siempre. Si nosotros leemos todo este texto, nos empieza a hablar aquí de lo que es la resurrección, es el tema que tenemos aquí. Esto es algo que se debe predicar siempre. Así que, ¿qué es lo que sucede? Los dones iban a acabar, iban a tener su fin. Se enlista esto, se muestra la transición. En el siglo I se debían de usar de la manera más adecuada, pero lo que ellos debían de predicar y siempre, y era importante, era el mensaje de Dios. Pero ese mensaje de Dios ya lo tenemos completo, así que lo podemos predicar todos los días, lo podemos hacer. Esto es algo hermoso. Y en el 15 tenemos detalles del Evangelio. Del 1 al 4 se nos presenta esto. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, la fuente y propósitos de los dones milagrosos. Hemos leído el versículo 11. El Espíritu Santo fue quien otorgó los dones milagrosos. Dice el versículo 11, leo nuevamente. Dice, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto era Él que lo hacía. Provienen de una misma fuente. Así que esto es importante. Una misma fuente. Que debemos tomar este detalle que el texto nos comparte. Podemos ver que el mismo Pablo presenta en el versículo 1, en este capítulo 11, donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí presenta una línea en este capítulo para mostrarnos lo que es la autoridad, nos va a hablar sobre la autoridad y aquí todo viene sobre una misma fuente. ¿Y qué es lo que quiero decir con estas palabras? Todo lo que se hacía en la iglesia, tanto en el siglo I de la iglesia, la fuente de autoridad es divina en todas las cosas que se hacían. Aquí, por supuesto, este texto nos está hablando de detalles que tienen que ver con lo que es la autoridad, los roles del hombre y la mujer. Sin embargo, consideremos lo importante que es todos los consejos divinos para diferentes áreas. Ahora, los dones eran con un propósito. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos dos textos que nos muestran detalles, como lo que es Marcos. Marcos nos da a nosotros una información sumamente importante. En el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Por qué? Porque era novedoso. Es importante esto, era novedoso. En el mismo libro de los Hebreos se nos presenta en el capítulo 2 unos detalles que también son sumamente importantes. ¿Qué dice? Dice estos versículos, leamos del 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo, dice, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Qué importante es este texto. Esto que pasaba, estos repartimientos que confirmaban el mensaje, estos milagros, eran con este propósito. Hoy vemos que las personas dicen que lo hacen, pero ¿con qué propósito? No es este propósito. ¿Por qué? Porque este propósito se dio en el siglo I de la iglesia, porque el mensaje era novedoso, porque se dio esta promesa, porque esto ya sucedió, ya aconteció, ya tenemos completo el mensaje, ya está completo. Hace aproximadamente, podemos hablar de 2000 años que esto se da y muchos lo han predicado. Después del siglo I de la iglesia, ya los dones, o vamos a decirlo así, en el siglo I de la iglesia, ya los dones tuvieron su fin, ya culminaron. Así que es importante.
Los dones servían para madurar a la iglesia. Este detalle es importante y este texto que vamos a leer a continuación en su contexto es necesario que tomemos en cuenta que en el siglo I esto acontecía bajo la influencia y la revelación del Espíritu Santo. Versículos del 11 al 14 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seáis niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué es importante este texto? Aquellas personas que este texto enlista, podemos ver que estas personas estaban compartiendo aquí algo. Ellos fueron constituidos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que supieran cómo manejar todo esto. Ellos estaban compartiendo esta información, estaban haciéndolo y esto servía para que madurara la iglesia. Una información importante. Esto lo que hacía era también asegurar el mensaje, que el mensaje venía de parte de Dios. Y nosotros debemos ver que el mensaje siempre fue de parte de Dios. Siempre todas las personas que hablaron dijeron que ese mensaje venía de parte de Dios. En cada uno de los libros del Nuevo Testamento nosotros encontramos la información de que todos decían que ese mensaje venía de parte de Dios. Cada libro que nosotros encontramos reclama inspiración que viene de parte de Dios. Así que nadie podía decir lo contrario. Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Iban a ser confirmados cuando ellos predicaban que ese mensaje venía de parte de Dios. Esto hoy no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos, utilizamos el libro, la palabra de Dios está completo y más bien vamos a estos textos y mostramos cómo en el siglo I se confirmaba el mensaje cuando era novedoso. Así que este detalle debe ser considerado por todos nosotros. ¿Cómo sabemos que no hay dones milagrosos hoy? Esta es la pregunta. ¿Cómo es que no hay dones? Esta pregunta la hacemos nosotros y la Biblia es la que nos la contesta. Un apóstol tendría más de 2000 años. ¿Por qué esto es así? Puede anotar lo que es Hechos capítulo 1, 22 en adelante, Hechos capítulo 8, de lo que es el versículo 14 al 20, 19 del 1 al 6. Vemos que los apóstoles fueron escogidos, ya no hay más apóstoles, ellos fueron escogidos por el Señor. Estas personas no solamente fueron escogidos, vemos que fueron testigos de su resurrección. Vemos características que se muestran en el capítulo 1 de Hechos, donde para escoger a hombres para que fueran apóstoles, estas personas necesitaban tener características de haber andado con Jesús cuando él estuvo en la tierra y fue ascendido, ser testigos de su resurrección y ser escogidos por él. Así que esto es parte importante y fundamental. Ya no hay más apóstoles, así que no hay quien imponga las manos para que estos dones sean transmitidos y que el Espíritu Santo los dote según su voluntad. En segundo lugar, la revelación está completa. Primera de Corintios 13, del 8 al 10, nos muestra que la revelación, ya el nuevo pacto, nosotros lo vemos completo como tal. Así que no hay necesidad de que esto continúe. Nosotros podemos ver que el Evangelio es suficiente para salvar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de salvación, el poder de Dios para salvación de todo el que cree, primeramente el judío y también del griego. Ya si está completo la palabra, ya el Evangelio es suficiente para salvar, tiene todo lo necesario. El Evangelio, ya nosotros este dato lo tenemos recopilado y el Evangelio siempre ha sido suficiente
y el único medio para salvación. En el siglo primero ellos lo hablaban por revelación. Hoy nosotros lo hablamos por aquello que ha sido revelado. Ya la palabra de Dios está completa, escrita, y esto es suficiente. Otra de las razones es porque el propósito era confirmar la palabra cuando era novedoso. Ya no es novedoso, ya lo tenemos completo. Ya desde hace muchos años esto se ha hablado y se ha confirmado que es palabra de Dios. Así que no hay necesidad de eso hoy. Y por último, la palabra es eficiente y suficiente. Hebreos 4:12 y 2 de Timoteo 3:16 y 17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Timoteo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra ya tiene todo lo necesario. No hay necesidad de que esto acontezca hoy. Los dones milagrosos tenían su propósito bien definido. Hoy, ¿cuál es la diferencia de los dones milagrosos, los milagros de hoy? Que esto no acontece. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de hacerlos. Dios no le ha dado esto a nadie hoy. Nadie los puede probar, dar evidencia que realmente sucedió, que es genuino, que es perfecto y que viene de parte de Dios. En el siglo primero sí se daba y tenía sus propósitos. No tienen carácter divino. Así que este dato es importante. No tienen carácter divino. Otros datos son engañosos para atraer a las personas. Los engañan, lo que hacen es utilizar manipulación psicológica, hacen que ellos lloren, hacen que estas personas sientan necesidad de estar ahí, ponen música, un sonido llamativo en todo lugar. Otros inclusivemente creen en un yeso, en una pared, en una foto, y lo que hacen es que hasta se arrastran, caminan una larga distancia creyendo que esa estatua, yeso, va a hacerles un milagro, cosa que la Biblia no enseña. Y esto es importante, la Biblia no enseña. Todo esto se esconde algo, y es que todo esto sucede hoy con fines de lucro. Cuando estos ejemplos que acabo de utilizar se dan es con fines de lucro y no tienen ningún propósito bíblico. Los propósitos de la Biblia no eran para ningún beneficio personal. Nunca se realizó un milagro para que la persona creyera más, para que la persona tuviera un beneficio personal. Nunca se realizaron con esto. Siempre se realizaron, aunque eran beneficiados, era con el propósito de confirmar que el mensaje que ellos traían venía de parte de Dios, pero nunca para una ganancia deshonesta. Así que es importante tomar esto en cuenta, anotarlo, tomarlo allí y saber que esto no acontece. ¿Qué podemos ver acá entonces? ¿Dios ha dejado de trabajar? Entra esta pregunta. Por supuesto que no. Dios no deja de trabajar. Vemos que la vida sigue, el mundo sigue dando vueltas, Dios es poderoso, es soberano. Sin embargo, estos milagros que vemos que se daban en la Biblia no acontecen hoy. Esto no sucede hoy. Así que es importante esto. Cuando hablamos de esto, Dios nunca ha dejado de trabajar. Su palabra es poderosa, es viva y es eficiente. Esa palabra tiene todo lo necesario para ello. Y Dios, desde que ha creado las cosas con el poder de su palabra, pues nosotros vemos la capacidad que tiene. Y dijo Dios, hagamos, se hizo. Sea la luz, se hizo. Todo poder. Su palabra es suficiente y todo pasa y sucede
porque Él así lo ha decidido. Pero ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo hoy lo hace? La pregunta no es si Dios trabaja o no, porque Dios sigue trabajando, claro que sí. Trabaja por medio de la palabra en las personas, pero ¿cómo trabaja? Esta pregunta se hace, ¿cómo trabaja? Dios trabaja por medio de la palabra, sí, vemos que es importante esto, pero también por su providencia, que es la intervención de Dios de manera natural. Dios provee los medios, Dios siempre ayuda, Dios está al tanto. Así que es importante esto. Dios da los medios de manera natural para que nos ayuden, provee doctores, provee que muchas personas se dediquen a eso, provee a personas que ayuden a otros. Dios siempre está allí presente en todas estas cosas, en el sentido que Dios provee los medios. Pero es importante que veamos siempre la diferencia como tal. ¿Qué es lo que podemos decir acá entonces para concluir? Los dones milagrosos han culminado. No debemos tener duda de este detalle. No debemos tener duda de este acontecimiento, que esto sucedió en el siglo primero de la iglesia. Pero ya nosotros no necesitamos que esto acontezca más. Juan, él escribe el relato de la vida de Jesús y en el capítulo 20, versículos 29 y 30, nos dice a nosotros lo siguiente. Veamos este versículo donde dice, vamos a leerlo así, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Dios, nosotros vemos aquí que Jesús es Dios. Jesús mostró su divinidad, probó que Él es el Hijo, el Mesías, el Salvador. Así que Él ya no necesita hacer nada. Lo que está escrito es suficiente para probar que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo las personas tengan vida eterna. ¿Es importante este dato? Por supuesto que sí. Consideremos estos detalles, analicémoslos, estudiémoslos, probémoslo con la Biblia siempre, 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 y la conclusión de nosotros debe ser llevada a cabo por las evidencias que la Biblia nos comparte para tener una conclusión sana y apropiada. Sujetémonos a la palabra de Dios, sigamos adelante, que Dios les bendiga.